mismo. Van a ver que ya tienen. Esta es la entrada de 1. Y vean que casi es la posición que les di. De 1. Aquí van a ver que el salida que es el 3. Van a ver de que casi ahí no se va a mover. Pero cuando el de entrada esté por acá, van a ver cómo el de salida del 3 va a dar un jalón. Entonces, cuando ustedes observan 1, quiere decir que la velocidad en esta posición les va a dar casi 0. Y en el otro les va a dar un valor pues, muy alto para que vean que pues, simplemente los análisis en el instante que uno está pidiendo dan la velocidad correcta. Entonces, vean. Vean ahorita aquí abajo cómo cerca se detiene, vean. Vean cómo jala. Y vean cómo la velocidad de entrada, que es el 1, esa es una velocidad constante. Porque pues, el motor de alta lo está jalando. ¿Se están dando cuenta? Sí. Bueno, entonces, ahí es una y ahí está la otra. Entonces, en una le tiene que dar una velocidad de casi 0 y en el otro, bueno, te da una velocidad mucho mayor. Entonces, nada más es para que lo hagan. Aquí se me hace que lo hicieron como una grande, un impresor. Profe, voy a tomar un celular y lo dejé. Si no lo dejamos, ya me digo yo. Sí, gracias, profe. Ándale. Bueno. Entonces ya saben que para una posición casi les va a dar 0, un valor pequeño. Y en el otro pues va a ser totalmente mucho más grande porque ya está tomando una velocidad mucho mayor. Ustedes pueden elegir sus escalas, en fin, sus puntos de origen. Pero, profe, ¿cuánto era la velocidad de la entrada? Pues eso no importa, porque aunque sea una, creo que dije 3.14 radianes sobre segundo. O 10 radianes. 10 radianes. 10 radianes. Ese en realidad está como unos 12 revoluciones por minuto. O sea que está muy pequeño. Aquí la situación que el de entrada no es muy relevante, sino ver que en una posición la velocidad va a ser muy diferente a la otra posición. Una va a ser pequeña y la otra va a ser grande. Bueno, vamos a ver entonces a iniciar el análisis de la aceleración. El polígono de aceleración. Vamos a ver qué es el polígono. Primero necesitamos recordar para afianzar precisamente eso, lo que me dice la dinámica. Bueno, ahí está un punto P. Y ahí se encuentra un punto A. Y están sobre una trayectoria
recta. Según el diagrama que nosotros vemos ahí de los vectores, la pregunta es: ¿cuál es la diferencia de movimiento entre el punto P y el punto A? El punto A va frenando y el punto P va acelerando. Entonces sería una. Ahora, ya saben que en dinámica nos enseñaron que siempre hay que tener un sistema de referencia en donde, bueno, si ya me están poniendo ese sistema de referencia, ahí sí puedo decir que la velocidad es positiva y la aceleración de P es positiva y la aceleración de A es negativa. Si el sistema hubiese puesto al revés, entonces diríamos que la velocidad es negativa, la aceleración de P es negativa y la aceleración de A es positiva. Sin embargo, aunque se haya cambiado el sistema, este sigue desacelerando y este sigue acelerando. Siempre les he dicho a los alumnos de dinámica, ustedes lo único que tienen que ver para que algo se determine si está acelerando o desacelerando es nada más algo. Si la velocidad, si el signo de la velocidad y de la aceleración son iguales, y no estoy diciendo que sean más o menos, en otras palabras, si es menos, menos o más, más, si son iguales es que la partícula se está acelerando. Y si son signos diferentes, el de la velocidad y de la aceleración, es que está desacelerando. Aquí el único que indica la velocidad, como les dije ayer, perdón, lo único que indica el sentido del movimiento de la partícula es la velocidad. Y la velocidad también es el único que indica si está parada la partícula o está en movimiento. Ese es el único. La aceleración, ¿qué es? La aceleración simplemente es una razón de cambio de velocidad. Me está diciendo qué tan rápido está cambiando la velocidad. Es lo único que me dice. Bueno, entonces no hay duda con ese concepto. ¿Cómo se le llama la velocidad? Pues velocidad. ¿Cómo se le llama la aceleración? Y aceleración. ¿Y por qué digo eso? Porque lo vamos a ver más adelante en el otro momento de esta partícula. Vamos a ver, por ejemplo, aquí nada más voy a pasarme con la partícula. La partícula A. La partícula A. Y acá hay una curva donde ese es su radio, va a tener un radio, es una curva. Ahí la velocidad, ¿qué dirección tiene? Perpendicular al radio. ¿A este? No. Perpendicular, este sí ya es RA, el otro simplemente es el radio. O se puede haber dicho es tangente a su trayectoria. Si es la trayectoria, en ese punto sabemos que está ahí, pues es tangente. Entonces, si ponemos el vector acá, bueno, nos estamos dando cuenta que va hacia abajo la partícula, que es que según lo estamos viendo nosotros, y ahí es a 90 grados de su radio R. Bueno, ¿qué hacemos con esta partícula? ¿Quieren que la curva esté acelerando o desacelerando? Desacelerando. Si es desacelerando, ¿cómo debo de poner entonces la aceleración? Contrario. En sentido contrario.
Esta será la aceleración de R. Ahora la pregunta es, ¿esta aceleración es la misma que estas? No. Sí. Sí, en concepto es idéntica. ¿Por qué? Porque esta aceleración de P es el cambio de velocidad con respecto al tiempo. Y esta es el mismo concepto, es el cambio de la velocidad de la partícula, que en este caso es A, con respecto al tiempo. Y ya sabemos que este cambio se da por elegir unas unidades, metros sobre segundo y tiempo segundos. Por eso es que el tiempo se da en metros sobre segundo al cuadrado. Son las unidades a menos en el sistema internacional. Quiere decir que si un automóvil va a 10 metros sobre segundo, la velocidad, por ejemplo, de P, que en ese instante es a 10 metros sobre segundo, pero tiene una aceleración de 20 metros sobre segundo al cuadrado, quiere decir que en el siguiente segundo, ¿qué velocidad va a llevar P? Si va a 10 y tiene esta aceleración, al siguiente segundo, ¿qué velocidad va a llevar? 30 metros sobre segundo. Y al siguiente segundo, 50. ¿Por qué? Porque va avanzando, va a tener una aceleración de 20 metros sobre segundo cada segundo. Por eso es que el tiempo es al cuadrado en la aceleración. A esa razón va aumentando su velocidad. A 20 metros sobre segundo cada segundo es el incremento. Por eso es una razón de cambio. Lo mismo aquí. Pero resulta que la aceleración, igual que la velocidad, son vectores. Son vectores en donde tienen también dirección y sentido. Según Newton, ya tiene varios años de muerto. Esa ecuación da muchas cosas, por eso tenemos tantas cosas, no nos puede hacer la ecuación. Pero fíjense que relacionó la fuerza con la aceleración. Y la masa, pues la masa que uno pueda tener, el automóvil, el avión, uno como persona, en fin. Esto quiere decir que la masa, la fuerza es directamente proporcional a la aceleración. Nada más dependiendo de la masa, pues estos valores pueden estar cambiando. ¿Verdad que eso sí que es directamente proporcional? Quiere decir que si la fuerza aumenta, la aceleración aumenta. Y si la aceleración disminuye, es porque la fuerza está disminuyendo, es directamente proporcional. Vale. Obviamente que de aquí se deriva esto. A este se le llama la fuerza de inercia, que desde nuestros maestros de secundaria alguna vez lo mencionaron. La fuerza de inercia. Pero vean que la fuerza de inercia tiene un signo negativo, que no lo voy a explicar, pero es exactamente la misma segunda ley de Newton, de ahí proviene, que es la misma proporción. La fuerza es igual a la masa por la aceleración. Y la fuerza de arriba es una fuerza que nosotros vemos, o que normalmente vemos cuando están jalando de un cable, cuando estamos empujando algo, en fin. Esas son las que son visibles, son fuerzas que son visibles y que pues, esas fuerzas provocan una aceleración. Es como el niño del columpio. Empujamos y en el momento que empujamos, pues la aceleramos a la masa que tiene el niño con el columpio. Estamos aplicando una fuerza que produce una aceleración. Pero aquí es la manera inversa. Aquí la fuerza de inercia es una fuerza que no se ve, pero es provocada por una aceleración. Y es lo que nos decían que era la fuerza de inercia.
vamos en un autobús. Si el autobús va a velocidad constante, a 60 km por hora, y el piso está recién hecho, pues nosotros hasta nos podemos parar del asiento mientras el conductor no cambie, esté a 60 km por hora, no cambie. Nosotros podemos caminar en el autobús sin agarrarnos, y es como si estuviese estático. Vamos advirtiendo que está. Bueno, vamos a ver un avión, ahí no hay baches, y que no haya turbulencia ni nada, que esté. Si el avión va a 750 kilómetros por hora, que es más o menos la velocidad que usan los aviones, o hasta 800, y no cambia su velocidad, nosotros nos paramos en el avión y es como si estuviéramos en el piso, así, acá. Lanzamos una moneda y nos cae entre los pies. Y el avión va a 780 kilómetros por hora. Porque ya Newton lo dijo, todo aquello que esté a velocidad constante es como si estuviese en equilibrio en un punto fijo, casi el mismo comportamiento. Bueno, nos regresamos al camión. Si el camión, no, el más, lo hemos percibido más porque el avión pues, sí puede frenar, pero en este caso, en el camión, pues inclusive quien no se ha soltado mientras el conductor va a velocidad constante, suelta uno y no pasa nada. Pero ¿qué pasa si el conductor frena de manera repentina? Lo primero que se va a manifestar que cuando frena es que ahí se manifiesta una aceleración negativa, pues se está manifestando. Hay un cambio de velocidad y eso se le llama aceleración. Y al ver un cambio, ¿nosotros qué hacemos? Nos vamos. ¿Por qué? Porque hay una fuerza de inercia que nos está obligando a que la masa que tenemos y al cambio de aceleración nos está provocando una fuerza que nos está yendo a tratar de conservar el movimiento conforme iba la unidad. Entonces, si va y acelera, nos hacemos por allá. Si va y frena, nos vamos para adelante. Y eso es un comportamiento muy natural cuando existe o se manifiesta la aceleración. A una velocidad constante no. Ahora fíjense algo muy curioso. Puede ir un autobús a velocidad constante y nosotros pues, nos paramos del asiento y así estamos. No pasa nada. Eso no cambia. Pero ¿qué pasa si el camión sigue con la velocidad constante, pero en ese instante toma una curva? Y no acelera ni se acelera, sigue manteniendo la velocidad constante. ¿Qué es lo que pasa? ¿Verdad? Nos hacemos para allá. Dirán, ¿pero qué pasó si no hay aceleración? Pues aquí está. No hay una aceleración, pero sí hay un cambio en la dirección. Y esta aceleración roja es el cambio de la velocidad con respecto al tiempo, más no el cambio de la dirección. El cambio de la dirección es otra aceleración que se le llama aceleración normal. ¿Vean? Y esa siempre va hacia el centro de la trayectoria. Y vean, la aceleración normal se calcula simplemente nada más con la velocidad. Como la aceleración es un vector, pues este vector va a estar cambiando. Es cuando alguien agarra una curva, a veces a muchos conductores ha pasado, que agarran una curva y como entran a la curva, luego se ve que la curva se cierra más. Y entonces como que más rápido nos vamos hacia un lado. ¿Por qué? Porque ya ese cambio de dirección, por decirlo, es una aceleración, fue su razón de cambio más drástico. Por eso es de que al haber un aumento en la aceleración, ya sea normal o tangencial, nosotros como cuerpo manifestamos esa fuerza de inercia. Con eso les quiero decir de que esta solamente ocurre cuando hay un cambio de dirección y eso solamente ocurre cuando hay una curva.
mientras está aquí no existe. Solamente se van a manifestar cuando entra. Y ya como hay dos, pues entonces dijeron, bueno, si ya hay dos, a esta le llamamos normal y a esta le vamos a llamar tangencial. Pero dense cuenta que esta y esta es la misma, es el mismo concepto. Por eso es de que esta no le pueden llamar tangencial porque nada más es única, solamente aquí porque hay dos, hay que dar la diferencia. Pero ya aclarando vemos que estas tres es el mismo concepto y solamente la verde, vean de que se calcula diferente la velocidad de A, o sea es este valor, al cuadrado entre RA, entre el vector. Y esta, pues es, ¿esta qué fórmula es? Pues es dependiendo, tantas fórmulas que vemos en dinámica. ¿Se acuerdan de una de la aceleración? ¿Se acuerdan de esta? Sí. Bueno, pues esta aceleración es la tangencial, que sale de aquí. ¿Se acuerdan que integraban y derivaban? Ah, pues esas son estas. Por eso es que esta no se puede poner como fórmula porque puede estar variando. Esa es la única normal que es fija, esta nunca cambia, siempre es velocidad lineal al cuadrado. Esa no cambia. La otra sí, dependiendo si la aceleración en dinámica nos enseñaron, si la aceleración es constante, si es variable, pues, su fórmula va cambiando. Bueno, esto ya como nosotros vimos, aplicamos la técnica del paralelogramo y encontramos entonces la aceleración total. Finalmente es el resultado. Y concluimos que la aceleración de A es igual a la aceleración de A normal más la aceleración de A tangencial. Y este no es una sumatoria aritmética, sino es vectorial. Aquí como se forma un triángulo, porque este valor es el mismo que este, normal y tangencial, dan la sumatoria, da la total. Tenemos que aplicar el teorema de Pitágoras, porque la verde y la roja siempre van a estar a 90 grados, siempre. Es un repaso de dinámica, ¿no hay duda? Ahí, determinó la velocidad hacia abajo y por eso la aceleración va en dirección contraria y No. va a desacelerar. Puede ir, bueno, aquí sí porque está desacelerando. Ya. Si va acelerando, entonces se formaría para acá. Esa no cambia y esta negra saldría en esta. Que eso va dependiendo si la partícula va acelerando o desacelerando. Nada más un ejemplo. Sí. ¿Alguna otra duda? Ahora, este punto A, que puede ser un automóvil, simplemente es un punto que tiene una trayectoria curva. Ese punto A puede ser, ya que lo vamos a pasar a nuestro área de estudio, pues ese puede ser una revoluta. Este punto A puede ser una revoluta. Y por lo tanto, toda la aceleración que tenga es exactamente lo mismo que esto, idéntico, no cambia nada. Finalmente es un punto que está dentro de una trayectoria circular. Ya sea que sea un automóvil, ya sea que sea el punto A, que es el punto extremo de un eslabón de un mecanismo, o ya sea que un avión está en una trayectoria circular, es lo mismo, los mismos conceptos y las mismas ecuaciones. Eso no cambia. Bueno, ¿dudas? ¿No hay dudas hasta ahí? Bueno, ya aquí ya vimos cómo se da la aceleración normal, pues va a ser igual a la velocidad de A al cuadrado entre el radio de A. Y la aceleración tangencial de A, ya esto es para el mecanismo. Finalmente el mecanismo, ¿qué es lo que va a tener? ¿Para dónde quieren la velocidad? ¿Horario o antihorario? Horario. ¿Dónde es horario?
omega, omega ¿qué? Le pongo 2, para que sea 2, punto A. Entonces va a salir la velocidad así. Esa es la velocidad a 90 grados. Entonces la velocidad al cuadrado entre el radio, y el radio ¿cuál es? Entonces que ya tantas veces hemos puesto. RA. Están los valores para un mecanismo. Pero la tangencial, aquí la tangencial, cuando hace su fórmula, aquí va a intervenir mucho este valor de alfa. La alfa la vamos a utilizar, este vendría siendo la aceleración angular. ¿Y esta cuál es? Es lo que ayer les comentaba. En su ventilador está en velocidad 1. Le puchan el 3 y ¿qué es lo que pasa? Se acelera en rotación. Esto es alfa. Y eso se da en radianes sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Puede estar rotando, puede tener una aceleración angular. Por ejemplo, alguien puede decir omega 2 está a 10 radianes sobre segundo, que se puede convertir en revoluciones por minuto. Pero me puede decir, pero tiene un alfa de 15 radianes sobre segundo al cuadrado. Quiere decir que si está rotando a 10 radianes sobre segundo, pero le damos una aceleración, pues al siguiente segundo ya no va a tener esta velocidad. Va a tener, ¿cuánto va a tener? 25 radianes sobre segundo. ¿Por qué? Porque ya aumentó 15 radianes sobre segundo. Cada segundo está aumentando. Esa es rotación. Entonces alfa, piensen que ya es la aceleración angular. Y si tiene esta aceleración, esa va a ser la causante de que salga la aceleración tangencial de A. ¿Por qué? Porque la aceleración tangencial de A es igual a alfa por R, en fórmula general. Y en este caso será alfa 2 por el radio RA. Entonces ya tenemos las fórmulas que vamos a utilizar para la normal y para la tangencial. Ahora, ya se dieron cuenta que tienen sentidos diferentes. ¿Eso qué indica? Está desacelerando. Está desacelerando. Quiere decir que esa está buena, a lo mejor ya se está deteniendo. Si lo ponemos al revés, o sea, igual que la velocidad, que decir entonces que se está acelerando. Si alfa va en sentido contrario, entonces esta tangencial, entonces cambia su sentido. Relacionen siempre el sentido de esta con esta. Siempre. Si no dicen, ¿para dónde va la aceleración? ¿Para dónde va la aceleración tangencial? Le digo, fíjate en el alfa. Hacia dónde está girando. O viceversa. Si ya tengo en la lineal, la aceleración tangencial lineal, entonces yo ya sé hacia dónde está rotando alfa. O sea, una está relativa, una depende de la otra. Para hacer el polígono de aceleración, no vamos a utilizar el método del paralelogramo, porque se hace más engorroso el polígono. Vamos a utilizar el método del triángulo, que es mucho más breve, que es exactamente lo mismo. Es decir, ¿qué es lo que voy a hacer? En lugar de tener, si yo tengo, por ejemplo, una normal y una tangencial, sabes que aquí está mi origen, es el origen del polígono de aceleración. Si tengo una normal
La tangencial puede salir hacia allá o hacia acá, está a 90. Pero no la vamos a dibujar así. Vamos a suponer que así. No, porque eso implicaría hacer esto, y luego sacar la resultante. Entonces lo que vamos a hacer, que finalmente la resultante va a salir acá, ¿no? Esta es la resultante, perdón que estoy cambiando, una vez que no me avisan, es la aceleración. Esta sería la aceleración total. No vamos a hacer ese método del paralelogramo, sino vamos, esta aceleración tangencial que está aquí, la voy a poner acá. La que estaba acá, la paso acá, la aceleración tangencial, y entonces la misma es la misma resultante. Este se llama el método del triángulo. ¿Ya? Me evito la construcción de arriba, porque finalmente esta va a estar paralela, o sea que van a estar las dos a 90 grados. Esa es la única condición, que la tangencial y la normal estén a 90. Entonces vamos a utilizar entonces el método del triángulo. Aunque sabemos, eso se los digo porque luego como que se marea, aunque sabemos que esta en realidad está aquí, en el punto, de ahí salen las dos. Pero para fines de construcción esta la pasamos acá y obtenemos la misma resultante. ¿Ok? Bueno. Ahora sí vamos a ver el método del, casi es recordatorio de dinámica y parte de la estática, porque la estática si no nos enseñaron tanto el paralelogramo como el método del tren. Bueno, ahora sí vamos a ver ya cómo se hace este método. Vamos a ver. Vamos a tener me regreso por los colores. Voy a poner todo A, B, C y D. Ahí está, por ejemplo. Ahorita lo voy a explicar, van a ver que es exactamente igual que la velocidad. Y ya mañana haremos un problema, ya con números. De aquí, estos son valores de entrada, que son los del motor, que me pueden dar una velocidad y puede estar acelerándolo. Entonces vamos a ver, me van a pedir la aceleración de otro. Otra cosa que debo aclarar de que luego, ¿se acuerdan que los mecanismos luego hay uno que hay un pistón? Ese pistón se está moviendo de manera rectilínea. Y cuando un punto se mueve de manera rectilínea, como en este caso hay P, no hay aceleración normal. Luego a fuerza le quieren sacar al pistón una aceleración normal que no tiene, se está moviendo de manera rectilínea. Acuérdense que la normal solo aparece cuando la revoluta tiene un movimiento curvo. ¿Sí? Como en este caso, aquí vemos claramente que B y C, ¿qué trayectorias tienen? Curvas. Porque ahí no hay duda de que va a haber normal y tangencial. En el pistón no, tiene un movimiento rectilíneo. Si se ve, bueno, normalmente lo tiene rectilíneo. Bueno, ahí está, me están dando como dato la longitud de los eslabones, el mecanismo que es de 4 barras, y me están dando omega y alfa, las dos. ¿Sí? Bueno. A ver si es cierto que me entendieron acá. Si no me hubiesen dado alfa, que me dijeran que alfa es igual a 0, es decir, que no hay. ¿Este punto B va a tener aceleración? También no me hicieron caso. No, se mueve porque tiene velocidad. Pero yo no estoy hablando de velocidad, estoy hablando de aceleración. Aquí, si aquí alfa me dicen que no existe, que es 0, o sea que no existe esto, ni la flechita está de alfa, que nada más tiene velocidad constante, está dando vuelta. La pregunta es, ¿B tiene aceleración?
La normal es la única porque la normal está en función de la velocidad. Es lo del carro que les dije, si en un momento dado, aunque el camionero no cambie de velocidad, pero si toma una curva, ¿qué pasa? Aunque no cambia de velocidad, no hay aceleración, pero no porque sea, esta es una curva, entonces la única que va a aparecer es la verde. Pues hay una aceleración ahí, y quiere decir que la aceleración total nada más es la normal porque esta vale cero. ¿Okay? ¿Ven qué tan importante es la teoría? Porque luego a veces se les olvida. El que comprende bien la teoría, lo demás se le hace sencillo, ya lo entendió. Pero a veces ustedes la aprenden porque me lo hacen caso y hasta fuerza de hacer un ejercicio y de hacer otro y de hacer. ¿Para qué hacer tanto si la cosa es entender la teoría y se ahorra uno mucho en cuestión de ejercicios? Que a veces lo llegan a aprender porque hacen un millón de que se dan cuenta de algo y después se dan de toque, pues dicen que la teoría lo dice. Sí. Por eso es importante tener esto aquí, todo esto. Bueno, vamos a ver, vamos a hacer el polígono simulado, porque no hay valores, pero la construcción, y ustedes ya lo saben porque es lo mismo. A ver, ¿con qué aceleración empezamos? Es igual que la velocidad, idéntico, no se cambia nada. ¿Con cuál empezamos? Pues va a ser la aceleración de B. ¿Y esta que es igual? A la aceleración normal de B. Sí. Ahí está. De un punto cualquiera es normal y tangencial. Ya establecimos la ecuación. Ahora vamos a resolver, como estos sí son los datos de entrada, alfa y omega. Bueno, entonces calculo la normal, que va a ser igual a la velocidad de b al cuadrado por rb. ¿Cuál es rb? Y está aquí, ya no lo pinto. Ya. Y la aceleración tangencial de b es igual a alfa 2, que es el dato que me están dando, por rb. Y estos dos ya los tengo, ya los voy a tener. Me va a dar aquí un valor, seguro, aquí me va a dar otro valor. ¿Y qué necesito para ponerlos en el origen de la aceleración, en el origen del polígono de aceleración? ¿Qué necesito? Una escala para ver qué tan grande va a ser la normal y qué tan grande va a ser la tangencial. ¿Sí? Bueno, aplico la escala y vamos a suponer que ya sé que una da tantos centímetros y la otra da tantos centímetros. ¿Cómo pongo la normal y cómo pongo la tangencial para encontrar la aceleración de B? Ya las tengo calculadas. Pues la normal, de acuerdo a la teoría, esta normal es paralela a ¿quién? A RB. Y esta tangencial es perpendicular a RB. Bueno, entonces veo mi mecanismo y digo, bueno, la normal siempre va hacia el centro de curvatura, como aquí lo estamos viendo, hacia el centro de la trayectoria del punto considerable, en este caso estamos B, va hacia allá, entonces con sus escuadras la pasan aquí y sale la aceleración normal de B. Vamos a suponer que es 10 centímetros. Quiere decir que esta y el eslabón son paralelos. Y luego la otra perpendicular, siempre las tangenciales no hay problema porque son a 90 de su normal. Pero la pregunta es, ¿va a salir hacia allá o hacia acá? Sabemos que está a 90. ¿Dónde sale? Entonces me fijo el dato de omega, perdón, de alfa. Entonces, si va hacia allá, quiere decir que va a salir. Si sale hacia allá, a 90, lo pongo aquí a 90 y lo coloco. Y a lo mejor veo que la aceleración tangencial de B pues sale un poquito más corta, pero debe de estar los dos a 90.
Y finalmente me doy cuenta que la resultante la dio esa, ahí está. Y ya se dieron cuenta que este polígono es esta ecuación. Ese polígono es este. Quiere decir que la normal le sumo la tangencial, la normal más la tangencial, y ese es el resultado. ¿Ya se dieron cuenta? Con vectores. Y es lo mismo que la velocidad. Bueno, hasta ahí ya terminamos con B. Ya encontramos la aceleración de B. Ya está su normal y tangencial. Ahora, ¿qué hacemos? Es igualito que la velocidad, ¿qué hacemos? ¿Aceleración de C? La aceleración de C, del siguiente punto. ¿Y aquí es igual? ¿A quién? Normal de C. Es igual que la velocidad. Aceleración normal de C. Tomamos el dato que ya sacamos. ¿O va a ser igual a la aceleración de B más? Ándale, ya quedó. ¿Ven cómo es igual que la velocidad? Los mismos pasos. Por eso les digo, si entienden bien la velocidad, la aceleración es lo mismo. Lo único que hay que ver que son fórmulas diferentes. Es el mismo protocolo de acción para resolver. Lo mismo. Bueno, ahora les voy a decir, ya que tienen eso, simplemente por ser riguroso en el procedimiento, tenemos que hacer lo siguiente. Como B y C tienen trayectoria circular, nada más entonces debemos de hacer esto. La aceleración, vamos con C, la aceleración normal de C más la aceleración tangencial de C va a ser igual a la aceleración normal de B más la aceleración tangencial de B más la aceleración normal de C con respecto a B más la aceleración tangencial de C con respecto a B. Se desglosa en normal y tangencial. La ecuación pues tiene normal y tangencial. Ahora bien, para hacerlo más sencillo, les digo, este paso se lo pueden brincar. De aquí no vamos a ser tan rigurosos. ¿Por qué? Porque uno ya lo tengo calculado y aquí está. ¿Cuál es? La aceleración de B. Entonces, esta ya lo que está calculado y en el polígono de aceleración ya no lo desglosen. Entonces, de hecho, de aquí yo veo esto y puedo hacer la aceleración de C normal más la aceleración tangencial de C va a ser igual a, este ya lo tengo calculado, ya no lo desgloso, ya está ahí. Va a ser más la aceleración normal de C más la aceleración tangencial. Entonces ya se ve más pequeño. A esa es la que voy a trabajar. Quiere decir que se plantea esa si no hay escapatoria, pero de aquí ya nada más pongo las que no tengo, la que ya calculé, esa ya no la desgloso. Ahora, aquí es donde muchos se quedan y ya no saben qué hacer. ¿Por qué? Porque no recuerdan lo que voy a decir a continuación. No recuerdan. Así que pongan atención en lo que voy a decir ahorita. ¿Okay? Para que así se les quede en la mente y ya no. Les comunico que ya no van a ser la última de los vendedores. Así que ya se quedan. No es cierto, eso nada más para llamar la atención. Vean, ya unos ya querían hasta llorar, ya no voy a verlo. Cuando tengan la ecuación esta, primero calculen las normales. Es lo primero que se hace. Se calculan las normales. Pongan aquí, a ver ahí le ponen aquí. Calcula. ¿Sí? Es nada más por procedimiento, ya después ustedes se lo graban. ¿Cómo se calcula la aceleración normal de C? La velocidad de C al cuadrado entre RC. Debemos de tomar en cuenta que para hacer la aceleración ya hicimos previamente el de velocidad, o sea que todas las velocidades las conocemos, esta la conocemos.
Y los radios, pues también. ¿Cuál es el radio de C? Pues de aquí, punta para allá. Ya también lo conocemos. Y entonces esta, ¿cómo se calcula? La aceleración normal de C con respecto de B va a ser igual a al cuadrado. Todos en el examen se les olvida poner el cuadrado. Ya los digo. Entre R. C. Ahora pregunto, C con respecto a B, pues es C, y sí que de aquí sale para allá. ¿Sí? También lo hemos dicho. Bueno, eso se calcula y eso ya se tiene y se tienen los valores. ¿Y qué va a pasar con las tangenciales? Estas se trazan. Ahora lo puse en plural, porque las tangenciales se trazan y las normales se calculan. Siempre que estén en ese paso, no se les olvide eso. Si no, ya no saben, ya hacen aquí el polígono de aceleración y ya no saben qué hacer. Entonces, de aquí es calcular las normales e intersectar o trazar las tangenciales para que se intersecten. Vamos a ver, vamos a suponer que ya tenemos el valor de este, pues ya lo hicimos, vi mi escala y ya sé cuántos centímetros tiene esta y cuántos centímetros tiene esta. La pregunta es, ¿cuál es la dirección de la aceleración normal de C? A ver, díganmelo con palabras. ¿Paralelo a quién? RC. A RC. ¿Y va de dónde? ¿De D a C o de C a D? Va de C, siempre va hacia el centro. Entonces aquí nada más vamos a poner que es paralelo a RC. Y ahora esta, primero dirección. ¿Cuál es la dirección de la aceleración normal de C con respecto a B? Paralelo a C. Paralelo a CB o BC. Finalmente es paralelo, lo podemos poner paralelo a C con respecto a B. Es paralelo. Quiere decir que tiene que ser así, paralelo. Pero ahora la pregunta es, ¿hacia dónde va? ¿De B a C o de C a B? Va de C hacia B porque es el centro, es con respecto a B. Entonces va hacia B. Bueno, pues si ya sabemos, ahora ¿qué nos falta saber? Esta de dónde sale esta normal. Si es un valor, este de acá es un valor absoluto. Del origen, todos los valores absolutos salen del origen. Y esta normal relativa, ¿de dónde sale? Aquí estamos viendo que se le suma B. Bueno, esto ya se grafica. Esta paralela a RC, veo cómo es RC y va hacia allá. ¿Y de dónde sale? Absoluto. Entonces, trazo y vamos a ver que sale hacia allá. Esa es la longitud que se hace. La aceleración normal ¿de quién es? C. Quiere decir que esta y el vector del eslabón 4 son paralelos. Y el sentido es importante porque hay algunos que lo ponen hacia arriba y ya se equivocaron, siempre va hacia el centro de la trayectoria. Y eso lo dice desde acá, desde la teoría. Y ahora ¿de dónde va a salir? De B, de acá. Porque esta es la resultante, de aquí sale. Y si sale de ahí, es paralelo y va de C hacia B. Quiere decir que aquí entonces no les cuadra y sale de B. Entonces, vamos a suponer que esto también así, vamos a suponer que sale más corto. La aceleración normal de C con respecto a B. Esta y esta deben ser paralelas, ¿sí? Aquí lo dice, paralelo RC con respecto a B. Y aquí ya viene lo sencillo. Esto era lo más complicado, calcularlas, saber su dirección. Ya se están dando cuenta que tanto en velocidad como en aceleración
repito, son importantes las direcciones, las inclinaciones, si no, no se va a poder armar esto. Ya lo demás, las tangenciales, pues se trazan. La tangencial de C, pues está a 90 de su normal. O sea, quiere decir que está a 90. Lo que no sé si es para arriba o para abajo. Y esta también 90 de su normal. Ahí está. Pero ¿cómo las extiendo para que las dos se intersecten? Pues entonces ahí sí ya veo claro. Esta va a ir para acá. Y la otra va para acá. Y deben de estar a 90 de su normal. Quiere decir entonces de que esta, la tangencial, esta es la aceleración tangencial de C con respecto de B, y esta es la aceleración tangencial de C. ¿Sí? ¿Y todo esto para qué fue? Para calcular la aceleración de C. Y esa aceleración sale del origen porque es absoluta y va hacia, sale de aquí y va hacia donde terminamos el polígono, y esa es la aceleración de C. Ya nada más se mide, se ve la escala y se pone el valor. Y este es el polígono de aceleración de este. Ahora fíjense bien. Fíjense bien. Esta ecuación, la que tenemos acá, que es en la que nos basamos. Sí, porque la de arriba, ya les mostré que es el triangulito, es el primero que hicimos. Pero ven el de acá. Me dice que la normal y la tangencial de C es igual a la suma de estas. Que es lo mismo que está aquí. La normal y la tangencial de C es igual a la suma de todas estas. Nada más que les dije que aquí no lo hicieran, que ya lo tenemos hecho. Vamos a ver si es cierto. Vean. La aceleración de C, pues ya sabemos, de acuerdo al principio fundamental, que es la aceleración en cualquier punto siempre va a ser igual a normal y tangencial. Aquí en este caso, la aceleración de C es igual a normal y tangencial. Y vean, normal y tangencial da como la resultante, ahí está su resultante. Quiere decir que este triángulo es esto, la resultante normal y tangencial. Pero ¿a qué es igual? Pues es igual a todo esto. Eso es lo que está aquí. Y esto es igual a 1, 2, 3 y 4. A la normal de B más la tangencial de B más la normal de la relativa y la tangencial. Entonces, la normal de B, la tangencial de B más la normal relativa más la tangencial relativa, y volvió a caer acá. Y ahí está la resultante otra vez. O sea que esto que está aquí es este camino, y la resultante que está acá coincidió con esto. Entonces, forzosamente esto refleja, lo digo porque por los sentidos, esto es más, entonces el sentido es punta para allá, la punta para allá, sumando para allá y para acá. Por eso son los sentidos que puse. Nada más me los inventé. Y el otro, o sea, aquí es más sencillo, normal y tangencial, punta más la punta. Por eso es de que puse yo esos sentidos en normal y tangencial. No vean que las puntas de flecha las estoy inventando, ahí es de la ecuación. AC. Ajá, lo que le iba a preguntar. ¿Cuál? ¿Me pueden pedir AC de B? AC. De B. A ver, ¿la aceleración de quién? De CB. De C con respecto de B. Sí. Ah, sí. ¿Me la pueden ¿Y esa pedir? cuál es? ¿Y se obtiene de la misma manera? La hipotenusa entre CB y... O sea que pueden pedir esta. Ajá. Pues esta es esta, normal y tangencial. Y se consigue igual. Sí, normal y tangencial es esta. Esta es la aceleración de C con respecto de B. Ajá. ¿Ah?
Ahí está. Ah, miren, ya lo hemos resultado. ¿Sí? Como es relativa, no sale del origen. Solamente lo que es absoluto sale del origen. Como lo están viendo. Vean. Esta es absoluta. Esta es absoluta. Esta es absoluta. Todas son unidades relativas, ¿no? Por eso hay que verlas. ¿Okay? ¿No hay duda? ¿Va a dejar ejercicio mañana? ¿El ejercicio es mañana? Mañana vamos a hacer uno, pero mañana no vamos a hacer esto porque mañana apenas íbamos a terminar con el de velocidad. Le sirve de repaso. Aparte de que es otro mecanismo y estamos reforzando la teoría. Bueno, otra vez se me olvidó la acompañas para la copia. Me olvidó con la copia. Te voy a dar a su compañero la copia para que ustedes ya mañana la traigan. Ya tiene todo preparado en la copia, simplemente nada más traigan sus cuadros y todo para que empecemos a resolver el primer problema completo con velocidad y aceleración con los polígonos. Bueno, entonces, nos vemos.